En el invierno de 1812, en el tranquilo pueblo de Ashbourne, Derbyshire, una joven fue vendida en matrimonio para saldar la deuda de juego de su padre. Lo que siguió no fue una historia de amor, sino un descenso a la humillación, la crueldad y, en última instancia, el asesinato. Esta es la historia de Leyanena Whitmore, recordada solo como la viuda de Ashbourne. Si las historias de horror psicológico, historias olvidadas y misterios escalofriantes te intrigan, suscríbete, toca la campana y únete a nosotros mientras descubrimos los rincones más oscuros del pasado. En el invierno de 1812, en el pueblo mercantil de Ashbourne, Derbyshire, la familia Whitmore cayó en la ruina, no por un accidente de clima o cosecha, sino por la mano de su patriarca. John Whitmore era un hombre conocido en las tabernas y salones de juego por sus apuestas imprudentes, y para el cierre de ese año, sus deudas superaban el valor de su granja y su hogar combinados. Los registros de vecinos y acreedores por igual lo describían como un hombre vaciado por el vicio, uno que no solo jugaba monedas, sino la seguridad de todos a su cargo. Cuando se le exigió el reembolso, John Whitmore no encontró aliados. Sus campos producían muy poco, su crédito estaba agotado y su reputación, empañada desde hace mucho tiempo, lo dejó con un solo activo para negociar: su hija. Ella tenía 13 años en ese momento. Por ley era una niña, pero por los códigos sociales era una mercancía de valor. Su padre lo entendió y la usó como garantía. El novio era Edmund Blackwell, de 29 años. El linaje de Blackwell ofrecía la ilusión de fuerza. Sin embargo, debajo de esa apariencia, su patrimonio requería una inyección de fondos. La conexión de Whitmore, aunque financieramente débil, proporcionó algo más: una fácil adquisición de control sobre otro hogar y la satisfacción de un trato logrado con desesperación. El acuerdo no nació del afecto, ni siquiera de una negociación entre iguales. Fue un acuerdo, un equilibrio de libros de contabilidad. En una noche de diciembre, a la luz de las velas en la oficina de un abogado en Ashbourne, John Whitmore firmó un documento que extinguió sus deudas a cambio del futuro de su hija. Los testigos registraron su mano temblorosa, aunque no se podía decir si era por la bebida, la vergüenza o el alivio. El nombre de Edmund Blackwell lo siguió, escrito con una caligrafía firme, precisa y deliberada. El contrato era completo en su crueldad. La dote de Leyanena se estableció no como un regalo, sino como un pago de las obligaciones pendientes. Las condiciones exigían que fuera transferida a la casa de Blackwell en cuestión de semanas. Cabe señalar que la propia Leyanena no estuvo presente durante el proceso. En ningún momento su voz entró en el registro. En el lenguaje del documento, ella era aquí por la presente transportada, una frase que habla menos de matrimonio que de propiedad intercambiada. Esta era la naturaleza de los arreglos matrimoniales del siglo XIX. Las hijas podían ser, y a menudo eran tratadas como instrumentos de acuerdo. Para Leyanena, el momento pasó sin que ella se diera cuenta. Esa noche durmió en su estrecha cama, en la casa de Whitmore, sin saber que su destino había sido atado con tinta. No sabía que su padre, a la sombra de sus pérdidas, había apostado su vida tan imprudentemente como había apostado su moneda. No sabía que Edmund Blackwell, un hombre 16 años mayor que ella, ahora poseía el derecho legal y la expectativa social de reclamarla como su esposa. La crueldad no solo residía en el contrato, sino en la ocultación. A Leyanena no se le diría hasta que los arreglos fueran irreversibles, sus protestas se volvieran insignificantes por las firmas de los hombres y la autoridad de la ley. Así, en Ashbourne, Derbyshire, en los últimos días de 1812, una infancia terminó sin ceremonia. Fue extinguida no por la muerte, ni por una enfermedad, sino por una transacción. La vida de Leyanena Whitmore fue vendida en matrimonio antes de que ella siquiera entendiera los términos. En una mañana gris de enero de 1813, la iglesia parroquial de Ashbourne se llenó de silencio en lugar de celebración. Las campanas sonaron, pero sin alegría. Tocaron pesadamente, no como heraldos de amor, sino como instrumentos del deber entre los invitados reunidos. Una mezcla de acreedores,
conocidos de la familia y miembros del patrimonio de Blackwell. El aire era tenso. Todos los presentes entendieron que la unión a punto de ser santificada no era la consecuencia del afecto, sino la conclusión de un trato. Eleyanena Whitmore, apenas de 13 años, entró en la iglesia acompañada por su padre. Los observadores registraron que parecía pálida y desconcertada, su cuerpo delgado. Su vestido le quedaba mal. No habló ni levantó la vista hacia la congregación. Su silencio no era modestia, sino incomprensión. Una niña llevada a un papel que aún no podía interpretar. En el altar estaba Edmund Blackwell, de 29 años, alto, rígido y ya mostrando los rasgos severos que definirían su reputación en Derbyshire. Su patrimonio, aunque disminuido, tenía peso en el condado. Su comportamiento esa mañana no reflejaba anticipación, sino irritación, como si el proceso fuera una tarea que debía soportar. Los testigos más tarde comentaron sobre el momento preciso en que la disparidad entre la novia y el novio se hizo evidente. Cuando Eleyanena llegó a los escalones del altar, Edmund la miró no con cortesía, sino con desdén. Murmuró, lo suficientemente audible para los más cercanos, la palabra sosa, descartando a su novia como simple e indigna, incluso antes de que comenzara el servicio. La crueldad del comentario residía en su momento, no en privado, sino ante el clero, la familia y los vecinos. Estableció la naturaleza del matrimonio antes de que siquiera hubiera comenzado. El vicario, acostumbrado a las formalidades, en lugar de las interrupciones, procedió con la liturgia sin dudarlo. Las palabras del libro de oraciones comunes, firmes e inflexibles, llenaron el aire. La congregación siguió mecánicamente, cada voz sometida como si se resistiera a prestar volumen a una ceremonia que no podían celebrar. Eleyanena permaneció sin habla durante todo el tiempo. Sus respuestas, cuando se requirieron, fueron susurradas, apenas audibles. Su juventud, su miedo y su falta de comprensión se combinaron para hacer que su presencia fuera más simbólica que participativa. Estaba presente en cuerpo, ausente en poder. Las respuestas de Edmund, por el contrario, fueron firmes y audibles. Recitó los votos con precisión. Su voz medida, sus ojos nunca se ablandaron. La transacción se completó tanto en tono como en palabra. El vicario los declaró marido y mujer, pero el intercambio no contenía ningún gesto de ternura, ninguna apariencia de asociación. Los observadores notaron el malestar entre los invitados. Algunos apartaron la vista de la cabeza inclinada de la novia. Otros se tensaron ante el desprecio visible del novio. Sin embargo, no se levantó ninguna protesta. El contrato había sido firmado, la deuda saldada, y la ley santificó el arreglo. Cuestionarlo habría sido cuestionar la estructura misma de la sociedad, una estructura que consideraba a las hijas como propiedad negociable y el matrimonio como una herramienta de comercio. Cuando la ceremonia terminó, las campanas volvieron a sonar, resonando a través de la nave de piedra y saliendo a las calles de Ashbourne. Su sonido se transmitió, pero su significado era hueco. No hubo vítores, ni flores esparcidas, ni risas en la puerta del cementerio, solo la procesión monótona de la obligación, un ritual realizado para concluir una transacción. Los registros de ese día no dejan ninguna descripción de la expresión de Eleyanena, solo que caminó junto a su marido en silencio, sus pasos medidos por los que la rodeaban, en lugar de por su propia voluntad. La cara de Edmund estaba firme, su mandíbula tensa, su mirada al frente. Así se selló el matrimonio. Sus votos eran vinculantes por ley y por iglesia. Sin embargo, el afecto estaba ausente. Los testigos, sin embargo, se sintieron inquietos y lo aceptaron como un hecho, porque las campanas de la iglesia no sonaron por amor, sino por una deuda pagada. El matrimonio de Eleyanena Whitmore y Edmund Blackwell, solemnizado en enero de 1813, no produjo una vida compartida. A los pocos días de la ceremonia, Edmund se marchó. Su propósito declarado era una mezcla de negocios y ocio. Los relatos mencionan visitas a clubes de Londres, estancias prolongadas en Bath y viajes continentales posteriores. Los registros no sugieren urgencia, sino preferencia. Su ausencia fue deliberada y su consecuencia inmediata. Una esposa dejada atrás sin guía, compañía o reconocimiento. El patrimonio de Blackwell en Ashbourne, aunque disminuido en fortuna, seguía siendo imponente en estructura. La casa
Era grande, con habitaciones de techos altos, pasillos estrechos y cámaras que no se habían usado durante mucho tiempo. Para una niña de 13 años, recién llegada de la modesta casa de Whitmore, la finca no presentaba grandeza, sino vacancia. Sus espacios amplificaban su silencio. Los sirvientes observaron que Eleyanena no estaba alojada en las habitaciones del amo, sino en cámaras que se asemejaban a las de una guardería, donde los muebles eran pequeños y las paredes mostraban rastros de una infancia pasada, hace mucho tiempo. La ubicación reforzó su posición, presente de nombre, pero aún no reconocida como la señora de la casa. El personal de la casa, en sus recuerdos posteriores, señaló que Edmund no dio instrucciones con respecto a su cuidado, más allá de la provisión de comidas y la expectativa de disciplina. Eleyanena debía permanecer dentro de la finca. Sus movimientos se limitaban en gran medida a sus habitaciones y a sus terrenos amurallados. No se le hicieron invitaciones de las familias vecinas, ni se le presentó a la sociedad del condado, al mundo exterior. Era invisible. Los susurros comenzaron entre los sirvientes. Se referían a ella no como esposa o señora, sino como el fantasma. Una criada testificó años después que Eleyanena deambulaba por los pasillos con el aire de una sombra vista pero rara vez escuchada. Otros describieron su presencia como espectral, una niña a la deriva en pasillos demasiado grandes para su cuerpo. En la conversación la llamaron la esposa fantasma, un título que tenía menos malicia que lástima, pero que confirmaba la percepción de que estaba excluida de la vida que su matrimonio había prometido. El aislamiento tenía precedentes sociales. Entre las familias terratenientes de la Inglaterra del siglo XIX, las novias jóvenes, especialmente las menores de edad, a menudo eran recluidas hasta que se las consideraba adecuadas para la presentación pública. Este arreglo permitía a los maridos dedicarse a los negocios o a la diversión sin la inconveniencia de una cónyuge infantil. Lo que fue excepcional en el caso de Eleyanena fue la ausencia de preparación o transición. No fue educada para la sociedad ni preparada para el deber. Simplemente la dejaron. Los días dentro de la finca se desdibujaron en una rutina indistinta. Eleyanena se ocupaba de leer cuando los libros estaban disponibles o de coser cuando se podían conseguir los materiales. Pero los relatos sugieren que gran parte de su tiempo transcurrió en silencio, sin instrucciones ni compañía. Los sirvientes eran educados pero distantes. Su lealtad estaba con Edmund, no con la niña que él había traído a la casa. Desde el exterior, los vecinos solo observaron la ausencia. El matrimonio que había sido objeto de susurros en las tabernas y salones de Ashbourne no produjo una unión visible. Edmund fue visto en reuniones en Londres y Bath, su compañía notada en salones de juego y teatros. Eleyanena no fue vista en absoluto. El desequilibrio de años entre marido y mujer se vio agravado por la distancia. A los 13 años, Eleyanena no poseía ni autoridad ni aliados. A los 29, Edmund ejercía el control a través de la negligencia en lugar de la presencia. Esta forma de abandono, clínica en su efecto, redujo el matrimonio a un contrato sin compañía, un vínculo sin reconocimiento. En comentarios posteriores, un clérigo describió la condición de Eleyanena como una viudez viviente. Llevaba el nombre de esposa, pero no sus protecciones. Así, la unión de Whitmore y Blackwell se contrajo bajo el peso de la deuda. Se disolvió en silencio. La niña novia fue dejada a deambular por las habitaciones huecas de Ashbourne, sin reclamar y sin ser reconocida. Era una esposa de nombre, un fantasma en verdad. Cuando Edmund Blackwell regresó a Ashbourne en el otoño de 1813, la casa pasó de la vacante a la opresión. Su ausencia había sido marcada por la indiferencia, pero su presencia fue marcada por la crueldad. Los observadores dentro de la finca registraron un cambio no en el afecto, que nunca se había ofrecido, sino en la autoridad. El silencio que una vez había rodeado a Eleyanena Whitmore fue reemplazado por órdenes agudas e implacables. A los 29 años, Edmund poseía tanto el dominio físico como la autoridad social sobre una esposa que acababa de cumplir 14 años. El desequilibrio se hizo visible en las rutinas diarias.
Elellanena, que podría haber sido entrenada para los deberes gentiles que se esperaban de una señora, fue reclutada para un trabajo que se asemejaba al de una sirvienta. Fregaba pisos, acarreaba agua, lavaba ropa, ilustraba botas. Cada tarea, aunque servil, se asignaba con un énfasis deliberado, como si estuviera destinada no a mantener la casa, sino a reducir su dignidad. Los relatos de los sirvientes describían el patrón claramente. Las órdenes se daban en tonos de burla, en lugar de necesidad. Cuando Elellanena flaqueaba, Edmund comentaba sobre su torpeza. Cuando tenía éxito, descartaba sus esfuerzos como inadecuados. Su lenguaje estaba calculado para negar su competencia, para hacer que su esfuerzo fuera invisible. Lo que podría haber sido el mantenimiento de la casa se convirtió en una humillación ritualizada. La crueldad se extendió más allá de los límites privados de la finca. En más de una ocasión, Edmund invitó a conocidos y vecinos a la casa, no por hospitalidad, sino por demostración. Durante estas reuniones, Elellanena se vio obligada a servir comida y vino, a buscar objetos por orden, a arrodillarse en el hogar y limpiar ante los ojos de los invitados. Su posición no era la de esposa ni la de sirvienta, sino la de espectáculo. Un visitante describió más tarde la escena en una carta privada. Fue incómodo presenciarlo. La niña llevaba bandejas más grandes de lo que sus manos podían soportar, su cara pálida, su silencio completo. Blackwell se reía de su torpeza como si fuera un entretenimiento. Los que estábamos presentes lo entendíamos como crueldad. Sin embargo, nadie habló, porque él era nuestro anfitrión y ella su posesión. Este patrón ilustra una forma de control no infrecuente en los matrimonios de disparidad durante el siglo XIX, donde el afecto estaba ausente, el dominio a menudo lo reemplazaba. Una esposa podía ser silenciada no solo a través de la negligencia, sino a través de exhibiciones ritualizadas de subordinación. La humillación de Elellanena sirvió para reforzar la autoridad de Edmund, tanto dentro de la casa como ante la comunidad. Al tratarla como un objeto de ridículo, demostró su maestría sobre la propiedad y la persona. Para Elellanena, el efecto fue acumulativo. Cada orden la despojó aún más de su identidad. Cada actuación de obediencia estrechó el límite entre el yo y la servidumbre. Los vecinos que una vez habían susurrado sobre su ausencia, ahora hablaban de su degradación. Los sirvientes instruidos para no ayudar ni intervenir llevaron las historias silenciosamente más allá de las paredes de la finca. En tabernas y salones, la frase «la chica Blackwell» se convirtió en la taquigrafía de una esposa que estaba presente solo para ser humillada. La crueldad era metódica, consistente y deliberada. Tenía las características no de la pasión, sino de la práctica, como si Edmund derivara satisfacción menos de su trabajo que de su abatimiento. Su crueldad no estaba en la negligencia, estaba en la orquestación. Así, el hogar pasó del silencio al espectáculo. Lo que había comenzado como una unión invisible, ahora se convirtió en una degradación visible, ensayada y repetida, hasta que se convirtió en parte de la tela de la finca misma. Ya no era negligencia, era espectáculo. Para el invierno de 1814, la transformación de Elellanena Whitmore, de niña a ganado, se había hecho evidente para todos los que la observaban. La progresión no fue repentina, sino gradual, medida en humillaciones diarias que erosionaron la identidad hasta que la obediencia se convirtió en reflejo. Bajo la autoridad de Edmund Blackwell, ella ya no respondía como una persona que negociaba su lugar en una casa, sino como un mecanismo que reaccionaba a la orden. Los sirvientes proporcionaron los primeros relatos de esta decadencia. Señalaron que Elellanena se levantaba antes del amanecer sin que se lo pidieran, que anticipaba las demandas de Edmund antes de que él las expresara y que ejecutaba las tareas con la rígida precisión de la rutina, en lugar de la variación de la elección humana. Sus movimientos, una vez vacilantes e inciertos, se volvieron mecánicos. Ella buscaba, acarreaba y limpiaba sin expresión, su silencio ininterrumpido, excepto por el requerido «sí, señor» o «no, señor». El efecto fue visible más allá de las paredes de la finca. Los vecinos que la vislumbraban en el patio o en la bomba de agua comentaban sobre su desapego.
No se demoraba en la conversación, ni devolvía los saludos más allá de un asentimiento. La esposa de un granjero la describió como con los ojos huecos, como una criatura entrenada para seguir en lugar de vivir. La comparación se extendió rápidamente. En las conversaciones de la taberna y los susurros de la cocina, se comparó a Eleyanena con el ganado, con una bestia de carga que obedecía sin preguntar. La descripción se endureció en un nombre cuando Edmund, en una reunión, se refirió a ella como mi cabra. El comentario se hizo en broma, pronunciado ante los invitados, mientras ella se arrodillaba para fregar un piso de piedra. Le siguió la risa, no porque la compañía lo aprobara, sino porque el silencio ante el ridículo era más peligroso que la complicidad. A partir de ese momento, la etiqueta perduró. Los sirvientes la repetían, los vecinos se hacían eco de ella, y la propia Eleyanena la absorbía. La crueldad no solo residía en el insulto, sino en su permanencia. El examen clínico de la humillación como método de control muestra que su eficacia reside en la repetición y la visibilidad. Al reducir a Eleyanena a una comparación animal en público, Edmund se aseguró de que su degradación no se limitara a los momentos privados, sino que fuera reforzada por el reconocimiento comunitario. Cada vez que se pronunciaba el nombre, su identidad disminuía aún más. El comportamiento de Eleyanena reflejaba la internalización de este papel. Los relatos sugieren que dejó de resistirse a las tareas, incluso a las que estaban por debajo de su edad y posición. Cargaba a pesados baldes sin quejarse, fregaba los hogares hasta que sus manos se ampollaban y permanecía en silencio, mientras Edmund se burlaba de su torpeza. Su falta de protesta no era evidencia de aceptación, sino de supervivencia, el instintivo retiro a la obediencia, cuando la oposición solo traía una represalia más dura. Los sirvientes, aunque comprensivos, reforzaron el patrón al tratarla menos como señora y más como subordinada. Ya no se la llamaba señora Blackwell, sino la niña, una elección lingüística que le negaba tanto el estatus como la madurez. En la estructura de la finca, ella ocupaba un lugar más bajo que el personal contratado, sin autoridad y sin voz. Los vecinos también ajustaron su percepción. Cuando se vio a Eleyanena en el pueblo, no se la consideró ni esposa ni niña, sino una extensión de la voluntad de su marido. Las conversaciones sobre ella rara vez incluían su nombre. En su lugar, se la referenciaba indirectamente: la cabra, el fantasma, la chica de Blackwell. Cada frase la reducía a una función, despojada de individualidad. Esta etapa de degradación marcó el punto medio de su declive. La negligencia había borrado su presencia, la crueldad había remodelado su comportamiento, la burla ahora extinguía su identidad. A principios de 1815, Eleyanena Whitmore ya no era reconocida como la hija de una familia, ni como la joven novia de un notable patrimonio. Existía solo como propiedad animada por órdenes. El nombre se aferraba a ella como una marca. En la primavera de 1815 ocurrió un evento más allá de las puertas de la finca de Blackwell que alteró la trayectoria de la condición de Eleyanena Whitmore. No estaba dirigido a ella, ni involucraba a su marido. Fue incidental, un momento de violencia pública que podría haber pasado desapercibido si ella no hubiera estado allí para presenciarlo. Sin embargo, su impresión fue decisiva. El incidente tuvo lugar en un camino estrecho que conducía de la plaza del mercado de Ashbourne hacia el límite de la finca. Eleyanena, enviada a hacer un recado por Edmund, caminaba en silencio a lo largo del seto, con la cabeza baja, su paso sin prisa. Fue en este camino donde se encontró con la escena. Una mujer, de cuerpo delgado y de edad avanzada, acorralada por un hombre armado con un cuchillo. Su demanda fue inmediata y brutal. Su bolso, su chal, cualquier moneda que llevara. Lo que siguió no se ajustó a la expectativa. La mujer, aunque frágil, se resistió. No entregó sus pertenencias de inmediato, sino que golpeó al ladrón con una fuerza repentina, arañando su brazo, gritando con una voz mucho más fuerte de lo que sugería su cuerpo. La confrontación fue breve, violenta y desordenada. Asustado por su ferocidad
y por el ruido el hombre flaqueó. Los testigos registraron más tarde que huyó, dejando a la mujer sacudida pero intacta, sus posesiones conservadas. Para Eleyannena, la vista fue discordante. Acondicionada al silencio, la obediencia y el retiro, había llegado a asociar la debilidad con la inevitabilidad. Lo que observó contradecía esa creencia. Una mujer cuyo cuerpo mostraba las marcas de la edad, cuyas circunstancias ofrecían poca defensa, se había resistido a un hombre armado y había prevalecido. El resultado no fue el triunfo en el gran sentido, sino la supervivencia asegurada a través de la negativa. Los relatos sugieren que Eleonor se quedó después del evento, parada a distancia, mientras la mujer recogía sus pertenencias y ajustaba su chal con manos temblorosas. No se intercambiaron palabras entre ellas. Eleyannena seguía siendo una observadora, no una participante. Sin embargo, la impresión permaneció fija. La importancia del momento no reside en el robo en sí, que fue menor y pronto olvidado por el pueblo, sino en su efecto psicológico en Eleyannena. Ella había, hasta ese momento, entendido que no tenía poder, reducida a la obediencia por el ridículo y la orden. La resistencia de la mujer demostró una alternativa, que la debilidad no equivalía a la impotencia, que la supervivencia era posible incluso bajo amenaza. La evaluación clínica de tales momentos sugiere que operan como catalizadores, cambiando la percepción de inevitabilidad a posibilidad. Para Eleyannena, el incidente interrumpió el patrón que había gobernado su existencia. Comenzó a reconocer que la resistencia no era su única opción. La observación de la resistencia abrió el espacio conceptual para la suya propia. En los días siguientes, los sirvientes notaron cambios sutiles. Eleyannena se movía con mayor deliberación. Su silencio era menos vacío que antes. No se resistió abiertamente, ni alteró sus rutinas, pero su cumplimiento ya no tenía la misma cualidad mecánica. Parecía, como una criada describió más tarde, estar escuchando interiormente, como si esperara algo aún no dicho. El robo en sí se desvaneció del registro local, eclipsado por otros incidentes de robo y malestar comunes en la Derbyshire rural en ese período. Pero dentro del espacio confinado de la finca de Blackwell, su eco persistió. Eleyannena había presenciado la resistencia y su éxito. Por primera vez consideró la posibilidad de la suya propia. Si la debilidad podía luchar, ¿por qué no podía ella? Para el verano de 1815, Eleyannena Whitmore había soportado más de 2 años de negligencia, trabajo y humillación dentro de la finca de Blackwell. El incidente que presenció en el camino, la mujer frágil que resistía a su atacante, había plantado en ella la idea de que el silencio no era la única respuesta a la crueldad. Esa chispa, aunque débil, se mantuvo en sus pensamientos diarios hasta que se endureció en una decisión. Ella intentaría hablar. La oportunidad llegó a finales de julio, cuando Edmund Blackwell regresó de una semana de ausencia en Derby. Encontró a Eleyannena en su lugar habitual junto al hogar. Sus manos estaban en carne viva de fregar. Según los relatos conservados a través del testimonio de los sirvientes, ella se levantó y se le acercó con una firmeza inusual. Por primera vez en su matrimonio, ella inició palabras por su cuenta. Su declaración no fue dramática, sino medida. Le dijo claramente que su unión no tenía sentido, que él la había tratado no como esposa, sino como sirvienta, que había vivido en silencio mientras era objeto de burla y degradación. No pidió libertad, sino dignidad. Su petición fue precisa, el reconocimiento de su papel como esposa en lugar de espectáculo. La respuesta inicial de Edmund fue la risa. Los testigos lo describieron como agudo, sin restricciones, la risa de un hombre que encontraba absurda la noción misma de su apelación. La llamó niña, recordándole su edad y su lugar. Le dijo que se había confundido con algo más grande que una deuda pagada. Su tono llevaba a diversión, pero debajo de él yacía la condescendencia afilada en crueldad. El intercambio podría haber terminado allí, con ella silenciada una vez más, si Eleyannena no se hubiera repetido. Insistió, su voz más firme que antes, en que no podía continuar de esta manera, que una vida vivida en constante degradación no era vida en absoluto. Fue en esta segunda afirmación que la diversión de Edmund dio paso a la ira. Su furia
fue repentina y violenta. La agarró del brazo, arrastrándola desde el hogar hasta, la puerta, su voz subiendo con cada paso. Los sirvientes, sobresaltados, se hicieron a un lado mientras él la arrastraba por el pasillo y la sacaba al patio. Sus palabras no fueron medidas, sino gritadas, acusaciones de ingratitud, burla de su presunción. Los vecinos informaron más tarde haber escuchado la conmoción. En la calle más allá de la puerta de la finca, Edmund la golpeó ante los ojos de los habitantes del pueblo que se habían reunido al oír el sonido. La obligó a arrodillarse gritando que ella no era nada, que le pertenecía tan plenamente como la tierra que poseía. La naturaleza pública del asalto fue deliberada. Donde la humillación una vez se había limitado a reuniones dentro de la finca, ahora se mostraba abiertamente una demostración de maestría destinada a silenciar no solo a Eleyanena, sino cualquier susurro de su resistencia. El efecto fue inmediato. Eleyanena, magullada y avergonzada, fue arrastrada de vuelta a la casa. Los vecinos, aunque perturbados, no ofrecieron ninguna intervención. En el Ashbourne del siglo XIX, la autoridad de un marido dentro del matrimonio era considerada absoluta. Lo que se vio ese día se habló en voz baja, pero no se cuestionó. Desde una perspectiva clínica, el evento marcó una escalada. La crueldad de Edmund pasó del ridículo privado a la violencia pública. La transición reforzó la jerarquía, no solo dentro del matrimonio, sino dentro de la comunidad, uniendo a Eleyanena más estrechamente a su papel de posesión. Para Eleyanena, la lección fue inconfundible. Las palabras no alterarían su condición. La razón no le daría reconocimiento. Su intento de dignidad había terminado no con el diálogo, sino con golpes. En ese momento, Eleyanena entendió que la razón nunca le daría la libertad. Después de la humillación pública en el verano de 1815, Eleyanena Whitmore cesó sus intentos de hablar. La confrontación le había mostrado con claridad que las palabras no tenían peso contra la autoridad de Edmund Blackwell. El poco coraje que había reunido se hizo añicos en la calle, reducido a moretones en su piel y susurros entre los vecinos que se apiadaron pero no intervinieron. Sin embargo, dentro del silencio que siguió, algo cambió. La desesperación de Eleyanena no se derrumbó en la pasividad como antes. En cambio, se endureció. Su cumplimiento, una vez mecánico, ahora ocultaba la observación. Escuchaba con precisión los ritmos del hogar. Notaba las horas en que Edmund estaba presente, las horas en que cenaba, los patrones de sus hábitos. Los sirvientes informaron que se movía en silencio, discretamente como siempre, pero con una atención que sugería cálculo. Lo que parecía ser docilidad ocultaba una estrategia en evolución. Los estudios clínicos de la resistencia bajo una crueldad prolongada sugieren que las víctimas a menudo pasan por etapas: sumisión, desesperación y finalmente adaptación a través de la planificación. La progresión de Min Momerecintotim. Eleyanena siguió este camino. Su rabia, una vez interior y no articulada, comenzó a cristalizarse en un pensamiento deliberado. Ya no se preguntaba por qué sufría. Comenzó a preguntarse cómo podría terminar. El método que consideró no fue impulsivo, no imaginó la huida. Su aislamiento la había dejado sin aliados y sin medios. No imaginó una confrontación directa. La experiencia le había enseñado la futilidad de las palabras y la violencia de la resistencia. Lo que quedaba era la sutileza, un final entregado en silencio bajo el pretexto de la rutina. El veneno se presentó como la única solución viable. No requería fuerza, ni conflicto abierto, ni testigos. Era en esencia una extensión de su condición. Silencioso, oculto y metódico. Los relatos sugieren que Eleyanena comenzó a observar no solo los hábitos de Edmund, sino también las hierbas y las nectures que se guardaban dentro de la finca. Las casas de campo de la época a menudo mantenían reservas de plantas medicinales: digital, cicuta, belladona, su uso legítimo aceptado, sus peligros bien conocidos. Los vecinos recordaron más tarde haber visto a Eleyanena en el mercado comprando hierbas bajo el pretexto de remedios caseros. No se levantó ninguna sospecha. Era común que las mujeres mantuvieran el conocimiento de las curas simples. Lo que era poco común era la intención con la que las reunía. Su silencio en los puestos,
Su cuidadosa selección, sus preguntas medidas, todo apuntaba no a la curiosidad, sino al diseño. Su comportamiento dentro de la finca reflejaba el mismo cambio. Los sirvientes notaron que ya no se inmutaba ante las órdenes de Edmund. Llevaba a cabo las tareas con compostura, ni apresurada ni vacilante. Sus ojos, una vez vacíos, ahora tenían una quietud que inquietaba a los que la observaban de cerca. Era como si se hubiera retirado hacia adentro, realizando cálculos invisibles para los que la rodeaban. Desde una perspectiva desapasionada, esta etapa marcó la conversión del sufrimiento en la acción. La condición de Eleyanena la había despojado del habla, la identidad y la dignidad. Lo que quedaba era la intención, una forma fría y deliberada del futuro, a través de los medios a su disposición. La elección del veneno no fue solo práctica, sino simbólica. Así como su degradación había sido administrada lentamente, de forma invisible a través de repetidas humillaciones, su respuesta también sería gradual y no vista hasta que llegara el final. Ella no se lo confió a nadie. Ningún registro sugiere que hablara de sus pensamientos, ni siquiera en fragmentos. La evidencia se encuentra solo en los recuerdos de su comportamiento alterado y en el resultado posterior de su plan. Pero los que estudiaron su vida después estuvieron de acuerdo en que la transición ocurrió durante este período, el momento en que la desesperación ya no la disolvía, sino que la refinaba en un cálculo. El silencio de Eleyanena ya no era el silencio de la derrota, era el silencio de la preparación. Cada día que pasaba sin resistencia ocultaba la cuidadosa acumulación de conocimiento, el lento montaje de oportunidades. Su mente ya no suplicaba, estaba midiendo. Para el otoño de 1815, las finanzas de Edmund Blackwell habían comenzado a reflejar la decadencia de su carácter. Aunque heredero de un patrimonio notable, sus gastos imprudentes en Londres y Derby, mesas de juego, tabernas y empresas especulativas lo habían dejado expuesto. Los acreedores, pacientes durante mucho tiempo, a la espera del reembolso, llegaron a Ashbourne para exigir el pago. Los registros describen a 3 hombres, comerciantes de posición moderada, cuyas reclamaciones contra Blackwell no eran insignificantes. Su llegada no fue ceremonial, sino de confrontación. Entraron en la finca no como invitados, sino como cobradores. Sus voces bajas, su tono con un borde de amenaza. La confrontación ocurrió en el comedor con los sirvientes estacionados cerca para observar, pero con instrucciones de no interferir. El intercambio comenzó con formalidad. Se presentaron los libros de contabilidad, se recitaron los montos, se calcularon los intereses. Edmund desestimó las cifras con desprecio, insistiendo en que el pago llegaría a su debido tiempo. Su postura transmitía confianza, pero sus acreedores presionaron más. Su paciencia, dijeron, se había agotado. Lo que alguna vez había sido un negocio ahora era una supervivencia. La discusión se volvió más aguda. Uno de los hombres, identificado en un testimonio posterior como un proveedor de bebidas alcohólicas, se inclinó sobre la mesa y pronunció un comentario que se alojaría en la mente de Eleyanena Whitmore. La próxima copa que bebas puede ser la última. La frase, mitad metáfora, mitad amenaza, llevaba el peso de una amenaza demasiado aguda para ignorarla. Edmund respondió con ira, golpeando la mesa y ordenando a los hombres que abandonaran su casa. No cumplieron de inmediato. En cambio, se mantuvieron firmes, recordándole las consecuencias del retraso, la incautación de la propiedad, la pérdida de reputación, tal vez algo peor. Solo después de varios minutos de voces elevadas e insultos, se retiraron, dejando a Edmund enrojecido de rabia, caminando de un lado a otro de la habitación. Los sirvientes que presenciaron la escena registraron sus impresiones. Un sirviente señaló que Eleyanena, como era habitual, estaba tranquilamente en el borde de la habitación, sirviendo vino y limpiando platos. No habló ni se movió más allá de sus deberes. Sin embargo, su quietud ocultaba la atención. Las palabras del acreedor, la próxima copa que bebas puede ser la última, no pasaron desapercibidas para ella. Para Eleyanena, la confrontación introdujo un elemento imprevisto. Hasta ese momento, su plan había sido solitario,
concebido en silencio y oculto dentro de su propia mente. Pero ahora las circunstancias proporcionaron un marco. Los Totten acreedores habían hablado abiertamente de la muerte de Edmund, su amenaza escuchada por otros. Si Edmund caía, de repente la sospecha no recaería solo sobre ella. La culpa podría recaer naturalmente sobre aquellos que habían expresado la amenaza y tenían un agravio. El análisis clínico de su condición sugiere que este momento fue decisivo. La oportunidad, cuando se alinea con la intención, transforma el cálculo en acción. El plan de Eleyánena, una vez abstracto, encontró su cobertura en la ira de los hombres que buscaban el reembolso. Su amenaza se convirtió en la coartada que ella nunca podría haber fabricado por su cuenta. Edmund, aún hirviendo por el encuentro, ordenó más vino, desestimando el incidente como una mera fanfarronada. Para él, los hombres eran plagas que debían ser espantadas con arrogancia. Para Eleyánena, eran colaboradores involuntarios. Sus palabras habían abierto el camino que ella necesitaba, y su presencia en el hogar proporcionó los medios para desviar las sospechas cuando llegara el momento. La finca reanudó sus rutinas esa noche. Edmund bebió mucho. Los sirvientes se movieron en sus tareas y Eleyánena regresó a su silencio. Sin embargo, dentro de ese silencio se había formado una conclusión. Los acreedores habían proporcionado no solo la amenaza, sino la cobertura. Su amenaza, escuchada y recordada, protegería su diseño. Su amenaza se convertiría en su arma. A finales de 1815, el plan de Eleyánena Whitmore había madurado y se había convertido en acción. Meses de observación silenciosa y cuidadosa preparación convergieron en un solo curso. Edmund Blackwell moriría no por una confrontación abierta, sino por veneno, administrado a plena vista durante los rituales ordinarios de su hogar. Las herramientas de su diseño no eran exóticas ni importadas. Las casas de campo de la época mantenían reservas de hierbas medicinales recolectadas para el tratamiento de fiebres, dolencias estomacales o insomnio. Eleyánena, bajo el pretexto de la gestión del hogar, obtuvo acceso a estos suministros. Cicuta, belladona y digital, plantas conocidas por igual por sus propiedades curativas y fatales, estaban disponibles en forma seca. Sus riesgos eran bien conocidos por los boticarios, aunque rara vez eran mencionados por las esposas y los sirvientes. El método de Eleyánena fue incremental. Estudió las texturas y los sabores de las hierbas, probando cantidades en caldo y vino para observar el amargor y el ocultamiento. Los sirvientes recordaron más tarde que se quedaba en el hogar de la cocina, revolviendo ollas con una concentración inusual o pidiendo medidas de especias para enmascarar sabores desconocidos. Estas acciones no despertaron sospechas. En los hogares donde el amo exigía un trabajo constante, era común que las esposas extendieran sus deberes a la cocina. El momento fue preciso. Edmund bebía mucho, particularmente por las noches. El vino proporcionó el vehículo perfecto, rico en sabor, fuerte en aroma, capaz de ocultar incluso las tinturas más amargas. Eleyánena seleccionó una noche en la que la casa estaba en calma, los sirvientes dispersos y Edmund ya ablandado por la bebida. El momento en sí fue ordinario. Edmund se sentó a la cabeza de la mesa, sus botas todavía marcadas con tierra del patio, su voz transmitiendo órdenes, como si la comida fuera otra demostración de autoridad. Eleyánena sirvió el vino sin dudar, sus manos firmes, su silencio ininterrumpido. En la copa había introducido la voz, una tintura medida no para matar al instante, sino para debilitar gradualmente, permitiendo que la escena se desarrollara como si la enfermedad o el agotamiento lo hubieran alcanzado. Edmund levantó la copa, sin darse cuenta, tragó, luego se detuvo, comentando que el vino era extraordinariamente suave. Las palabras, grabadas más tarde por un sirviente que estaba cerca, tenían la ironía más cruel. Cada cumplido no estaba dirigido al viñedo, sino a la misma sustancia que terminaría con su vida. Eleyánena, de pie a su lado, no mostró ninguna reacción. La progresión fue lenta. Edmund continuó bebiendo.
su voz subiendo en burla, como solía hacerlo. Su risa llenaba el salón. Sin embargo, debajo del ruido, su cuerpo comenzó a flaquear. Su discurso se volvió confuso. Su mano tembló en la copa. Al principio lo descartó como fatiga, maldiciendo las demandas de los acreedores y las cargas de su patrimonio. Pero la debilidad se extendió, visible en el desplome de sus hombros, la palidez de su piel. Los sirvientes dudaron en los bordes de la habitación, inseguros de si intervenir. Eleyanena se mantuvo compuesta, limpiando los platos, sirviendo otra medida en su copa. Edmund bebió de nuevo, buscando consuelo en el ritual familiar, sin saber que cada trago adelantaba su declive. Desde una perspectiva clínica, el acto tenía las características de un experimento realizado con precisión. Dosis, ocultación y tiempo alineados. La quietud de la casa, la ausencia de visitantes y la complacencia de la víctima contribuyeron al éxito del plan. El papel de Eleyanena no fue reactivo, sino deliberado. El silencio de años se transformó en método. A medida que la fuerza de Edmund disminuía, se recostó, murmurando que el vino tenía una profundidad inusual. Fue su último cumplido, entregado a la sustancia de su perdición. Su mano soltó la copa, que golpeó la mesa y rodó, derramando rojo sobre la madera. Sus ojos se cerraron, su cuerpo se desplomó, y la casa entró en silencio. Para Eleyanena, el acto fue completo. Lo que había comenzado en la humillación ahora terminaba en el cálculo. La crueldad, soportada durante años, se encontró con una única respuesta medida. Cada sorbo estrechó la distancia entre la crueldad y el silencio. La muerte de Edmund Blackwell, aunque lenta en su inicio, le presentó a Eleyanena Whitmore un problema que requería una resolución inmediata. El veneno, si se dejaba sin explicación, corría el riesgo de despertar sospechas. Un marido que se sentía de repente dentro de su propia casa podría atraer el escrutinio hacia la esposa silenciosa que servía su vino. Para asegurar su escape, Eleyanena necesitaba convertir la muerte privada en un crimen público. La solución residía en la puesta en escena. La confrontación con los acreedores semanas antes había proporcionado tanto el motivo como la amenaza. Su amenaza, la próxima copa que bebas puede ser la última, había sido escuchada por otros. Eleyanena entendió su valor. Si el cuerpo de Edmund fuera descubierto, no dentro de la finca, sino al aire libre, marcado con signos de retribución, la sospecha caería naturalmente sobre esos hombres. Su papel sería borrado, oculto bajo el peso de sus palabras. El trabajo comenzó después de la medianoche. Los sirvientes, despedidos de sus deberes, se habían retirado a sus aposentos. La casa estaba en silencio, sus pasillos tenues. El cuerpo de Edmund, pesado con la rigidez del colapso, permanecía en la mesa del comedor. Eleyanena se movió con un cálculo constante, asegurando una capa alrededor de sus hombros para enmascarar la rigidez de la muerte. La tarea exigía una fuerza más allá de su tamaño. Sin embargo, la desesperación la proporcionó. Lo arrastró primero por el pasillo, el sonido de sus botas golpeando el suelo suavizado por las capas de alfombra. En el umbral se detuvo, escuchando si había movimiento entre los sirvientes. Al no oír nada, abrió la puerta y lo arrastró al aire de la noche. El frío se encontró con su cara, agudo y estimulante, pero continuó sin dudarlo. Las calles de Ashbourne a esa hora estaban desiertas. El pueblo, acostumbrado a trabajar temprano y descansar temprano, yacía en silencio. Las lámparas parpadeaban débilmente. Su luz desigual. Eleyanena se movió en la sombra, guiando el cuerpo por carriles estrechos, deteniéndose cuando el peso se volvía insoportable. A intervalos, ajustaba sus extremidades, colocándolas para evitar la sospecha de arrastre, aunque el esfuerzo dejó marcas en la tierra. Su camino conducía hacia la plaza del mercado, el centro del pueblo, donde el descubrimiento sería más rápido al amanecer. Allí, bajo la sombra de la torre de la iglesia, lo dejó. Antes de alejarse, sacó el elemento final de su diseño. Una nota escrita con una mano, cuidadosa pero sin práctica, llevaba la advertencia que deseaba atribuir a sus acreedores. Este es el destino de los hombres que fallan en sus deudas. Las palabras fueron fijadas a su abrigo, aseguradas contra el viento nocturno. Su franqueza no requería elaboración. Los que lo habían amenazado eran conocidos. Su ira estaba documentada. La nota sirvió como confirmación, no como invención. Eleyanena ajustó su capa, dispuso sus brazos para sugerir el colapso en lugar de la colocación cuidadosa, y se alejó.
La quietud de la plaza absorbió la escena. Se dio la vuelta y recorrió su camino, sus pasos medidos, su cara sin expresión. Dentro de la finca, regresó a su cámara, apagó la lámpara y se acostó en silencio. La precisión clínica del acto es notable. En ningún momento Elyanena mostró pánico. Sus acciones se alinearon con el método. Cada paso anticipado, cada riesgo considerado. La tensión física de arrastrar a un hombre casi el doble de su peso por las calles no la disuadió. Lo que años de humillación habían inculcado era la resistencia, y esa resistencia la aplicó al ocultamiento. Al amanecer, Ashbourne encontraría a su amo muerto en la plaza. Cuando el cuerpo de Edmund Blackwell fue descubierto en la plaza del mercado de Ashbourne, al amanecer, el pueblo estaba inquieto, pero no sorprendido. Sus acreedores habían sido vocales, sus amenazas escuchadas, su ira documentada. La nota fijada en su abrigo confirmó las sospechas que se albergaban con demasiada facilidad. En cuestión de horas, la historia se había fijado. Edmund Blackwell había sido asesinado en retribución por deudas impagas. El papel de Elyanena Whitmore en esta narración fue inmediato y comprensivo. Con solo 14 años de edad, fue presentada no como participante sino como víctima. El pueblo la vio como una niña novia viuda por las circunstancias. Su vida se formó primero por los juegos de azar de su padre, luego por la ruina de su marido. Los vecinos que una vez habían susurrado sobre su humillación, ahora hablaban de su desgracia. El funeral le ofreció el escenario para solidificar esta percepción. Los relatos la describen en la parte delantera de la iglesia, vestida de luto negro, su cara pálida, su cuerpo temblando. Lloró abiertamente. El sonido se transmitió a través de la nave. Los sirvientes testificaron que sus sollozos parecían sin restricciones, su dolor no estudiado. Los observadores, condicionados a aceptar las demostraciones externas como prueba de la verdad interior, creían que su sufrimiento era genuino. Sin embargo, el análisis de su comportamiento revela un patrón de actuación cuidadosa. Sus lágrimas cayeron en momentos precisos durante la lectura de las escrituras del vicario, al bajar el ataúd, al mencionar el nombre de Edmund. Entre estos episodios se compuso rápidamente, su respiración constante, sus ojos levantándose para encontrarse con los de la congregación. Cada mirada reforzó la imagen de inocencia, de juventud inclinada bajo la tragedia. Los vecinos respondieron en consecuencia. Las mujeres susurraron oraciones por su futuro, compadeciéndose de ella por los años robados. Los hombres sacudieron la cabeza ante el despilfarro y la crueldad de Edmund, su ira dirigida hacia los acreedores. Los regalos de comida y monedas llegaron a la finca en cuestión de días, ofrecidos no para asegurar el favor, sino para aliviar lo que se percibía como dificultades. Elyanena los aceptó con tranquila gratitud, sin protestar, sin dar más detalles más allá de su papel como afligida. La manipulación no residía en las palabras, sino en el silencio. Elyanena no necesitaba inventar explicaciones. El pueblo las proporcionó. Permitió que otros hablaran de ella como la pobre viuda, la niña que se queda sola, la inocente atrapada en la ruina. Cada título la protegió. Al decir menos, permitió que la simpatía creciera sin control. Desde una perspectiva desapasionada, su actuación demuestra la eficacia de la conformidad con la expectativa. A principios del siglo XIX en Inglaterra, las viudas eran juzgadas por su dolor exterior. Los sollozos, el comportamiento pálido y la retirada de la sociedad se consideraban marcas de virtud. Elyanena encarnó cada uno con precisión. Ya fueran sus lágrimas genuinas o no, cumplieron con los requisitos del papel y, por lo tanto, se aceptaron como verdad. Incluso aquellos que habían presenciado su humillación bajo la mano de Edmund reencuadraron sus recuerdos. Donde antes la veían como una niña degradada, ahora hablaban de ella como una niña agraviada. La crueldad, en retrospectiva, se convirtió en evidencia no de debilidad, sino de victimización. Su posición pasó de objeto de ridículo a objeto de lástima. Esta transformación aseguró su seguridad. En ausencia de sospecha, nadie cuestionó su presencia en la última comida, ni su papel en servir el vino de Edmund. Los acreedores, ya cargados por sus amenazas públicas, se llevaron la culpa con poca resistencia. Elyanena, por el contrario, salió ilesa. Su posición reformulada de esposa, degradada,
a viuda compadecida. Ashburn buscó justicia, pero la justicia nunca la encontró. La sospecha la rodeó, pero nunca se estableció. Con la investigación concluida y la sospecha desviada hacia los acreedores de Edmund Blackwell, Eleyanena Whitmore entró en una nueva fase de existencia. A los 14 años de edad, era tanto viuda como heredera. El patrimonio de Edmund, aunque debilitado por la deuda, pasó formalmente a su control. Lo que una vez había sido una prisión de humillación, ahora se convirtió en una plataforma para su reinvención. La transformación fue visible primero en su papel público. Ya no oculta en habitaciones como guarderías, Eleyanena asumió los deberes externos de la señora de la casa. Los visitantes fueron recibidos en la finca, se aceptaron las condolencias, se sirvieron las comidas. Su comportamiento se caracterizó por la compostura. Donde una vez había estado en silencio bajo las órdenes, ahora hablaba con tranquila autoridad, dirigiendo a los sirvientes con eficiencia. Los vecinos que la habían compadecido como víctima comenzaron a respetarla como viuda. La riqueza, por sí sola, no aseguró esta posición. La simpatía la reforzó. A los ojos del pueblo, Eleyanena había sufrido primero a manos de un marido cruel, luego a través de su muerte violenta. Estas percepciones la aislaron. Criticarla era parecer insensible. Cuestionar su dolor era desafiar la imagen que la comunidad había construido a su alrededor. De esta manera, se volvió intocable. Desde una perspectiva clínica, su surgimiento ilustra el poder de la inversión de roles en el estatus social. La misma comunidad que una vez había susurrado sobre su obediencia, ahora la elevaba al estatus de figura trágica. El mismo hogar que había presenciado su degradación, ahora llevaba a cabo sus órdenes. Su supervivencia se había asegurado no solo por la acción, sino por la percepción. Sin embargo, debajo de esta compostura, los rastros de su pasado seguían siendo evidentes. Los sirvientes observaban sus hábitos por la noche, caminando por los pasillos en silencio, deteniéndose ante puertas cerradas, apagando las lámparas repetidamente, como si se asegurara de que la oscuridad se mantuviera. Comía con moderación, a menudo apartando la comida, como si no estuviera segura de su sabor. Cuando se le hablaba de repente, se sobresaltaba, sus manos se tensaban como si se preparara para una reprimenda. Estos detalles sugieren que su libertad era incompleta. El trauma, una vez arraigado, continuaba dando forma a su comportamiento. La propia finca mostraba marcas de la transición. Las habitaciones donde Edmund había organizado su humillación estaban cerradas, sus puertas cerradas con llave y sus contenidos cubiertos de tela. El comedor, donde una vez se había burlado de ella como «mi cabra», permaneció sin usar durante meses. Los invitados se entretenían en otro lugar. El pasado se evitaba reordenando el espacio. Tales gestos revelan el esfuerzo no solo de gobernar, sino de borrar, como si al sellar las habitaciones pudiera confinar la memoria. En términos legales, la posición de Eleyanena era segura. Con Edmund desaparecido y sin herederos, ella controlaba tanto la tierra como la propiedad. Los parientes que podrían haber impugnado su herencia se retiraron, no dispuestos a provocar más escándalo. Los acreedores, debilitados por la sospecha, no tenían influencia. Ashburn la aceptó como una viuda con medios, su autoridad legitimada por la ausencia de desafío. Pero en términos personales, su libertad era más compleja. Había eliminado a Edmund, pero no había eliminado los años de degradación. Los que la veían de cerca comentaban sobre la quietud de su expresión, la precisión de sus movimientos, la ausencia de risa. Había obtenido el control de sus circunstancias, pero no se había liberado de su huella. Así, Eleyanena Whitmore entró en su nueva vida. Ya no era sirvienta, ya no era fantasma, ya no estaba sujeta a la crueldad. Era la señora de la finca de Blackwell, envuelta en simpatía y aislada por la riqueza. Sin embargo, cada día traía recordatorios, en gestos, en silencio, en las habitaciones cerradas de su casa, de lo que había soportado. Ya no era una esposa, pero aún no se había liberado de su sombra. En las décadas que siguieron a la muerte de Edmund Blackwell, el nombre de Eleyanena Whitmore nunca abandonó por completo los susurros de Ashburn.
Permaneció en la finca de Blackwell durante su primera edad adulta, manejando sus asuntos con tranquila eficiencia. Los visitantes la describían como compuesta, digna y notablemente reservada. No se volvió a casar ni buscó una sociedad más amplia. Su vida se llevó a cabo dentro de los confines de la finca y la parroquia, constante y sin incidentes en la superficie, pero siempre a la sombra de la forma en que su marido había terminado. El pueblo la recordaba en fragmentos. Para algunos, ella era la trágica niña novia, obligada a casarse a los 13 años, humillada en público y viuda antes de llegar a la madurez. Vieron su supervivencia como evidencia de resistencia, su compostura como un signo de fuerza interior. En su relato, ella fue víctima primero de las deudas de su padre y luego de la crueldad de Edmund, una niña que soportó el sufrimiento en silencio y emergió con dignidad. Otros no estaban tan seguros. Entre la generación mayor, particularmente aquellos que habían presenciado su transformación, de niña obediente a viuda serena, persistía la sospecha. Recordaban las amenazas de los acreedores, pero también la calma de Elena después de la muerte. Sus lágrimas, que parecían demasiado perfectamente sincronizadas. Para ellos, la nota fijada en el abrigo de Edmund era demasiado conveniente, demasiado deliberada. Susurraban que Elena había aprovechado una oportunidad, que los acreedores habían sido incriminados, que su silencio ocultaba la culpa tanto como el dolor. Nunca surgió ninguna prueba. El veneno no dejó rastro en una época anterior a las pruebas químicas. El arrastre del cuerpo, aunque torpe, se atribuyó a otros. La investigación se cerró sin conclusión, dejando solo especulaciones. La propia Elena nunca habló de esa noche. En las conversaciones sobre su marido, limitó sus palabras a los reconocimientos formales de su muerte y las cargas que dejó atrás. No lo defendió ni lo acusó, ni lo explicó ni lo negó. Su silencio la preservó. A medida que pasaban los años, el juicio de la comunidad se dividió en líneas de percepción. Para los comprensivos, ella encarnaba la resiliencia. La niña que se convirtió en la viuda de Ashbourne, una figura de lástima y respeto. Para los que dudaban, ella encarnaba el cálculo. Una niña que se convirtió en astuta, que se deshizo de un amo cruel y burló a la justicia. Ambas narraciones perduraron, ninguna aprobada, ambas repetidas. Desde una perspectiva desapasionada, la historia de Elena ilustra la fragilidad de la verdad cuando se entierra bajo la reputación. La ausencia de evidencia permitió que versiones competidoras sobrevivieran una al lado de la otra. Una la presenta como víctima de las circunstancias, la otra como perpetradora del diseño. La verdad, cualquiera que fuera, permaneció sellada detrás de su compostura y su negativa a confesar. Elena Whitmore murió en 1852, a la edad de 53 años. A su entierro asistieron los habitantes del pueblo, que todavía hablaban de ella como la viuda. El patrimonio pasó tranquilamente a parientes lejanos, su línea extinguida. Sin embargo, incluso en su tumba, la pregunta persistía. ¿Quién había sido ella realmente? ¿Era la niña vendida por la desesperación de su padre, marcada para siempre por la crueldad que nunca invitó? ¿O era la joven viuda calculadora que convirtió la humillación en estrategia, transformando el veneno y la oportunidad en libertad? Los documentos, los testimonios, los susurros de Ashbourne nunca resolvieron el asunto. La historia la recuerda como la viuda de Ashbourne, pero la historia no puede decidir si absolverla o condenarla. La historia de Elena Whitmore termina en silencio. Una viuda llorada por algunos, sospechada por otros. ¿Fue liberada por el coraje o consumida por la rabia? Es posible que esa respuesta nunca se sepa. ¿Qué piensas? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si quieres más historias de historia oscura y horror psicológico, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte y tocar la campana, porque el pasado nunca es tan sereno, tan tranquilo como parece.